Continuamos. A continuación, nuestra exposición del cuerpo médico de CIDPAD, que nos van a hablar de la importancia del hospital de día en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. La doctora Ivana Viglianucci, la licenciada Marcela Fraise, que es la directora de CIDPAD, el doctor Ignacio Pelufo, y en principio va a estar la doctora Mariani, que nos va a hablar, bueno, nos va a dar su testimonio, ser la primera paciente diagnosticada con anorexia en Argentina. Adelante, por favor. En primer lugar, muchas gracias por la presencia de todos. Ya la fecha nos delata, la fecha nos delata, o bien en 1989, pero CIDPAD es una institución médica que nació en manos del doctor Héctor Jorge Bartera y de quien les habla en este momento. Tuvimos un programa inicial que partió de 6 pacientes que habían abandonado su tratamiento, 5 pacientes abandonados su primer tratamiento a nivel hospitalario, y una paciente derivada, en ese caso por mi padre, que parte de una institución derivada por mi padre al hospital aeronáutico, ¿sí? Con ellos ensayamos un programa de inicio, y para que puedan entender lo que es CIDPAD, más allá de las siglas y lo que figura en la primera diapositiva, hay que hacer una breve, porque yo los he escuchado a todos y me encanta la juventud de todos, los admiro. Nosotros teníamos esa juventud en el año 1984, cuando empezamos, donde en el hospital de Gastro llega, en manos de la decisión del director en ese momento, que era el doctor Fraise, la decisión de una paciente que estaba girando en torno a esto que estaban hablando con tanta claridad de la necesidad de una red asistencial, una paciente que no podía ir por psiquiatría, una paciente que no podía ir por nutrición, una paciente con anorexia, que nos miramos todos como diciendo ¿qué? Esa es Cristina Mariani, una colega, amiga. Bueno, vamos a empezar con la historia de cómo empezó todo esto, como dice Marcela, en el año 84-85. Los que nos enfermábamos en la década del 70, muchos años atrás, no teníamos, por supuesto, ni siquiera un nombre de esta enfermedad. Deambulábamos por los distintos servicios sin tener una respuesta. Todos los diagnósticos que nos daban era por aproximación, debe ser. Bueno, en el año 1984, 83, fallece la chica del dúo Carpenter, de anorexia y adicciones que tenía, pero anorexia. Y ahí se empezó a hablar de estos temas. Antes que eso, una vez que yo ambulé por los distintos servicios y tenía terapia individual de muchos años, realmente me empecé a aislar, porque no parecía que era un caso perdido, y entró en mí como lo que llegan todos los chicos todavía, que es esa falta de credibilidad de que se puede, y un estado de sentirse desahuciado, que creo que es uno de los peores estados, ¿no es cierto? La historia dice, mi historia dice, que en mi familia había providencialmente un médico que trabajaba en Gastro, el doctor Zampini, usted se va a acordar. Trabajaba en Gastro y era amigo de la familia. Entonces, yo ya estaba con 29 kilos, quizás en la víspera de que el desenlace tuviera su curso. Y mi hermano, muy amigo de este doctor, dice, mira, tengo a mi hermana que no sé qué le pasa, está muy delgada, se aísla, no quiere ver a la familia, se aisló de los amigos, no se puede recibir. Y este doctor Zampini dice, mira, en gastroenterología hay un grupo de gente que empieza a hablar de una enfermedad, año 85, que empieza a hablar de una enfermedad, y yo voy a hablar con ellos a ver si realmente pueden recibirnos. Es así como me dieron una primera entrevista donde se armó un Ateneo. Hago un apartado porque nunca tengo esta oportunidad de agradecerle al doctor Fraise, que era el director de gastroenterología en ese momento y que nos dio cabida
a todos con este programa. Nunca lo podemos decir públicamente, así que hago esta mención, como dijo Marcela hace un ratito. Y yo te hago una pequeña salvedad, se lo decimos ahora, pasados 30 años. El 9 de octubre cumplimos 30 años en nuestro camino por los trastornos alimentarios. Ella pensaba que había un equipo preparado, éramos 3 gatos locos, yo con 23 años, una fotocopia que me dio mi jefa, que era en inglés, y me dijo traducila y hagamos lo que podamos. Ese era el equipo preparado, que si bien era el equipo de psiquiatría, ya sea niño, pero ese es el equipo preparado que le contamos a Cristina que tenía, que estábamos esperándola. Yo la muestra grata, Bueno, digamos como que yo llego a un Ateneo, si me acuerdo, estaba todo el hospital reunido, nutrición, clínica, y yo estaba sentada y me empezaron a escuchar lo que quedaba de mí, y en realidad, bueno, aceptaron empezar el programa conmigo, cuestión que siempre pensé, más allá de lo que ella dice, o agregando a lo que ella dice, la osadía de empezar un programa, trabajar un programa con un paciente tan grave. Me internan en el hospital, cama en la habitación 211, le digo al doctor porque él estaba como director, dio mucha cabida a esto, y ahí empieza, bueno, me conectaron a todas las ondas que había en el hospital, más o menos, y ahí empezaría como un programa donde, bueno, día a día trataban de entender de qué se trataba esta enfermedad, y yo lo que notaba que era un grupo de gente con muchas ganas de ayudar, muy contenedor y con mucho afecto, y eso a mí me sirvió como plataforma, ¿no es cierto?, para poder pensar en la posibilidad de hacer algo con lo que me pasaba. Es así como anécdota, y te debes acordar, me pesaban y yo cerraba los ojos. Entonces un día me pregunta, ¿por qué cerras los ojos? Porque no puedo ver el peso, porque si veo el peso, después apago la sonda y no como. Entonces me dijeron, bueno, date vuelta y pesarte de espalda. Y así, empíricamente y experimentalmente, empezaron a delinear y a describir lo que sería un programa. Bueno, pasaban los días, yo clínicamente empecé a mejorar, en ese momento se empezó a difundir, empezaron a venir de otros servicios, empezaron a venir de otros hospitales, porque como decía Marcela, en ese momento no había mucha presencia de poder ver un paciente en vivo y en directo que tuviera anorexia, y se empezó a difundir. Es así como yo todavía estaba en la cama con la conexión de mi sonda, y vino otra chica a la admisión, también muy mal, la llevan para que yo le hable, y me dicen hablale porque no quiere quedarse en la entrevista de admisión, no quiere contarnos qué le pasa. Yo empecé a hablar, no sé dónde, pero le empecé a hablar, le empecé a contar que esto se podía salir, que había que intentarlo, y yo miraba alrededor y estaba todo este equipo con lágrimas en los ojos en ese momento, y quizás después lo pensé, no en ese momento. Creo que fue el embrión de lo que hice después, lo que me ayudó tanto a mí en mi recuperación a hacer, que fue los primeros grupos. Cuando yo me recuperé clínicamente y me levanté de la cama, ya se había difundido un montón por los distintos servicios y por afuera, por otros hospitales, por el público en general, y empezaron a abrir admisiones, 3, 4 admisiones, y así empezamos en un consultorio, del consultorio de psiquiatría. Empezamos a delinear cómo sería un grupo, con qué reglas, con qué contención del uno al otro podríamos armar. Empezábamos hasta el mediodía, pero a la tarde a todo el mundo le iba mal, entonces nos quedamos a almorzar. Y después de almorzar, todo el mundo se sentía también que no podía seguir la próxima ingesta, entonces nos quedábamos a la tarde. Y así se fue diagramando el primer hospital. Esto tomó la mayor difusión, y yo digo que fue el hito mayor de todo esto cuando el doctor René Favaloro se entera que estábamos trabajando, y él tenía un programa, algunos por ahí se acuerdan de esa época, que se llamaba Temas Médicos del doctor Favaloro, donde tomaba un caso visto desde el paciente, una enfermedad visto desde el paciente, con su equipo también, para hacer su historia y transmitirlo en un guión, en una película. Es así como que me convoca la Fundación Favaloro, que era por Solís en esa época,
entonces le empecé a contar con la humildad de siempre que lo caracterizó y con esta vocación de psicoeducativa y educación en salud. Él nos escuchaba con mucha atención y bueno, hicimos un guión, hicimos un programa que pasó por Canal 7 y que se difundió por toda una red nacional, por todo el país, y ahí en realidad se empezó a hablar y se abrió el debate de los trastornos de la conducta alimentaria en una forma un poco más masiva. Empezamos entonces a recibir un montón de propuestas y de gente, y así se fueron armando los primeros grupos. Yo seguía con un soporte terapéutico importante diariamente, y después, bueno, siendo un poco lo que me tocó, ser el referente de los que venían atrás, que me sirvió para curarme, el compromiso de ver que me tomaban como referente para mí fue una cura, un medicamento especial, y fue como lo fuimos diseñando en el día a día, para después, bueno, formarse el primer tratamiento, como decimos ahora, que después, por supuesto, fue derivándose del objetivo inicial, y como va a contar Marcela, nos fuimos yendo todos de ese grupo en realidad, ¿no es cierto? Desde ese día hasta el día de hoy no hemos parado de trabajar, y han pasado un montón de cosas en el medio, muy lindas. En mi persona, por ejemplo, la posibilidad de, bueno, por supuesto, rehacer mi vida, terminar mi profesión, tener una familia, recuperar mis amigos, poder escribir 2 libros con mi historia, que me dio una satisfacción enorme, ser llamada de España por armar una fundación, y últimamente, bueno, no tan últimamente, trabajar en la ley de obesidad, anorexia y bulimia, donde nuestro proyecto, la ley 26396, nuestro proyecto con el senador Salvatori, fue el primer proyecto que hubo en el año 2000. En el año 2007 se unificaron, y con la ayuda de Cormillot y toda la movida que él tenía con el programa que tenía, pudimos sacar la ley de obesidad, anorexia y bulimia, donde lamentablemente solo fue reglamentada la parte de obesidad, y todavía seguimos luchando para que podamos reglamentar también la parte de anorexia y bulimia, que sería muy importante que todo el mundo tenga la posibilidad de tratarse, que se incorporen las obras sociales, que se pueda controlar la propaganda, como decíamos hoy, tan nociva y tan direccionada para ese público adolescente, digamos, que va a consumirla, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos trabajado sobre eso, y si podemos, no sé, que sea reglamentada sería un gran paso. Hasta el día de hoy, que lo primero que hice fue coordinar los grupos como coordinadora, como los grupos de apoyo mutuo. En la primera instancia sacamos el modelo de Alcohólicos Anónimos, que era lo único que se hablaba de grupos, y ahí aprendimos cómo era esto, que 2 personas, Juan y Pedro, se juntaban se juntaban para dejar de tomar 1 hora, y después sumaron a más gente, hace como 90 años de esto, 80 años, y fue lo que fue Alcohólicos Anónimos, diferenciándonos nosotros, por supuesto, en la creación de un sistema más que se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Alcohólicos Anónimos se quedó solamente en el tema de ayuda entre ellos. Es así como, después de coordinar los grupos, hoy, hace 21 años que trabajo en CIDPAD, con mi amiga de toda la vida y de ese momento, y mi terapeuta, hoy tengo el honor de ser la coordinadora del hospital de día, con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Así que bueno, estoy abierta a que me pregunten. Contamos por experiencia, ya que estamos como coordinadora del hospital de día, yo después les voy a contar lo que es el hospital de día y cómo es el programa específicamente. La coordinación del hospital de día solamente la pude ir elaborando en la medida del bagaje, digamos, de experiencia que me da el día a día, porque desde siempre trabajamos en el hospital de día, de compartir muchas horas con los chicos, por lo cual un día es diferente al otro en el hospital de día, un paciente y una familia es diferente a la otra, por lo cual uno tiene que trabajar con la creatividad y con la espontaneidad de las cosas que se van dando. Y así es como el coordinador, que tiene toda la información del sistema, tiene como, metafóricamente, como si fuera un vuelo de helicóptero, de ver todo el sistema, y que todos
departamentos funcionen, digamos, que llevar la información, intercambiar la información con todos los departamentos, además con los padres, tener la información de los padres, además con otras instituciones, especialmente los colegios. Yo recojo toda la información de los colegios porque, por supuesto, como dijeron acá, las chicas, el promedio mayor de pacientes son adolescentes, y en el hospital de día, luego de esa parte, que probablemente mejor la va a explicar Marcela que yo, de la primera etapa, por supuesto después en la reinserción, es volver al colegio. Y volver al colegio significa también un poco preparar esa reinserción. Entonces los docentes, los directores, los tutores vienen a vernos y hablan conmigo, podemos armar estrategias en común, y de eso se trata, constantemente ir armando estrategias para ir como resolviendo las situaciones que se van dando en el hospital de día. ¿Okay? Mi resumen concreto es que cuando está Cristina no hay grietas. ¿Sí? Nada se filtra, es clarísimo. Cristina tiene esa mirada, tiene ese lugar, esa posición en todo momento al lado del paciente, con el paciente y con su familia. Entonces no hay grietas. Para nosotros es un reaseguro de información. Esta fue la historia. Con esto, yo cuando hable de mí, inevitablemente voy a hablar del doctor Bartera, a quien también le rendimos homenaje, un compañero de hospital con el que iniciamos un programa de tratamiento, dos inconscientes, bueno, pero ya como había sido tan inconsciente con Cristina, entendimos que en los trastornos alimentarios no había nada escrito, no había nada hablado, y había mucho por hacer. Entonces, la primera etapa fue toda la vida, digamos, institucional, de hospital público, luego pasamos a otros modelos privados, hasta que una vez con el doctor Bartera empezamos a pensar que nosotros podíamos hacer mucho. Todos saben que anorexia y bulimia son enfermedades de alto nivel de abandono y recaída. Nos llamaba la atención que los pacientes abandonaban rápidamente el sistema. Entonces, y quedaban fuera, no había otras opciones. No éramos muchos los que trabajábamos en patología alimentaria. Entonces, en un llamado me dijo, si vos hacés anorexia y bulimia conmigo, podemos hacer algo importante. Yo no entendí bien, dije, bueno, empecemos, es algo que me gusta. Y si algo teníamos en común, era el compromiso. Hay una frase que él dijo que no me lo olvido más. Mira, yo creo que lo importante es que vos y yo podemos ayudar a la gente. Después, y nos metimos en esta historia. La institución cumple 27 años y le seguimos rindiendo homenaje día a día con parte del equipo que se fue sumando después de su fallecimiento. Pero hubo un cambio, esto es importante para las nuevas generaciones. Al principio, y a veces yo escucho como que quedaron asignados ahí los tratamientos, al principio los tratamientos sí eran más conductuales, es real. ¿Sí? La clínica del paciente era un periodo mucho más largo. Cristina tuvo 4 meses con nutribomba y sonda nasogástrica. Jamás lo volveríamos a hacer, queda claro, pero estábamos aprendiendo. De ahí en más empezamos a darnos cuenta de todas las cosas que se podían hacer. Cuando trabajábamos la conducta del paciente había reaparición de síntomas, ¿sí? Y mayor recaída. Entonces queríamos sumar módulos de tratamiento y es ahí, históricamente, yo digo la verdad, con el doctor Bartera decimos, esto lo vamos a hacer nosotros, y decidimos, con un consultorio prestado de mi padre y un teléfono que le pagábamos, armar un tratamiento que en su inicio fue un tratamiento ambulatorio. ¿Ambulatorio por qué? Porque nos prestaban el tratamiento, el lugar 3 veces por semana y los sábados. Y como no teníamos equipo, pobres primeras 6 pacientes, hacíamos grupo, y esto se los quiero explicar, hacíamos grupo psiquiatra, psicólogo y las 6 pacientes. Ese fue el inicio de CIRPAL. ¿Por qué digo grupo? Nosotros tomamos de la historia, como contaba con mucha claridad Cristina, el primer programa nacional fue sobre grupos de apoyo mutuo. Nosotros observábamos, nosotros teníamos una intervención terapéutica con el paciente una vez por semana, eran asambleas o asambleas familiares. Y se perdía mucho la dinámica y el proceso de curación se dilataba. Por eso, para cuando les preguntan por qué son tan largos los tratamientos, eran muy largos.
era otro de los ítems que tomamos para poder acortar los tiempos de tratamiento y evitar la prevención de recaídas y los abandonos. Es así como con el doctor Bertera dijimos, este tiene que ser un tratamiento integral. Y esto no es una palabra cualquiera. Integral porque no se puede mirar los trastornos alimentarios desde un solo lugar. Quizás porque mi primer libro está sentado al lado mío, entonces aprendí que no había un esquema terapéutico, que no había una modalidad, no había un lineamiento psicológico de lo que yo había aprendido con 2 carreras, psicopedagogía y psicología, no había ningún lineamiento que pudiera abordar lo que le pasaba a Cristina. Entonces aprendimos de alguna manera, no solo desde los criterios diagnósticos, que recuerden, por eso yo digo de la edad, recién en el 80 se habla de bulimia, nosotros hablamos de bulimia-anorexia, hablábamos de cualquier cosa al inicio, queda claro, por eso estoy contando nuestra reseña. Entonces, integral tenía que ver con la mirada hacia el paciente, ¿sí? Lo cual hizo que empezamos a tratar como pudiéramos de integrar no solo nuestros propios lineamientos, que ya la interdisciplina era psiquiatra y psicólogo, ¿sí? Y sumamos a una nutricionista que no sabía de nada de trastornos de la conducta alimentaria y la sentamos en los grupos psicológicos, que es Aidela Furcade, fue nuestra primera nutricionista. Ahí empezamos con una mirada más integral, con lo interdisciplinario, ¿sí? Y con lo que nos podía aportar cada uno desde su lugar, ¿sí? Lo otro que entendimos, que empezamos con 6 pacientes y tenemos demasiados pacientes, pero tenía que ser personalizado. Y esto tampoco es una palabra, hay que usarla, ¿sí? Hay que mirar al paciente en sí mismo, más allá del trastorno de la conducta alimentaria, con su situación, con su familia, con su lugar y con la cultura que nosotros tenemos, ¿sí? Ese sistema, ¿sí?, de intervención que creamos con el doctor Bertera fue un programa. Al principio fue ambulatorio y cuando empezamos a tener eficacia o cierto éxito con pacientes de riesgo, nosotros no hacemos propaganda, sino derivaciones directas médicas. Empezaron a derivarnos pacientes con mayor complejidad. Entonces, así como en el hospital yo me quedaba a almorzar con los pacientes y los sábados y domingos me los llevaba a Palermo, porque me da la sensación que si no le iban a cumplir las indicaciones, sí. ¿No se escuchaba mucho? Vamos. Genial, gracias. Así como nos quedamos, nosotros pasamos del ambulatorio, fuimos armando un programa escalonado donde fuimos complejizando toda la estructura de tratamiento en función de los pacientes. Empezamos con una paciente grave, 5 pacientes moderados y después terminamos con una modalidad de hospital de día que se fue definiendo por el tipo de derivaciones, por lo cual el consultorio prestado nos quedó chico y fuimos armando hasta poder tener la institución del día de hoy. Otro ítem que es importante saber, los que están trabajando en trastornos alimentarios, nosotros pasamos de abordaje grupal, que si bien está, y por eso está Cristina en la institución, y tiene grupos de autoayuda y funciona en la red grupal, nosotros trabajamos como grupo terapéutico, porque entendíamos que queríamos acortar, este fue el primer ensayo que hicimos con el doctor, acortar los tiempos terapéuticos. ¿Sí? Entonces hacíamos una intervención directa y de paso podíamos evaluar qué áreas del paciente estaban comprometidas. No se olviden que no había tanta literatura, ¿sí? Entonces, con el tiempo pasamos un programa que fue escalonado, como yo les decía, ambulatorio, hasta hacer el día de hoy un hospital de día, que recibimos pacientes ambulatorios. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es importante porque a veces los que estamos en hospital de día nos llegan los platos un poco rotos. Esto lo hablo al público en general, no a los profesionales. ¿Por qué? Porque a veces hasta se asusta, ¿sí? Se asimila el hospital de día de salud mental, donde hay diversas patologías ni nada, ¿sí? PAD es un hospital, es un programa que se puede instalar en cualquier otro esquema, que es hospital de día, ¿sí?, para pacientes exclusivamente con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Quiénes ingresan a un hospital de día? Aquellos pacientes que por su sintomatología, ¿sí?, por la atenuación de los síntomas y las complicaciones médicas, como muy bien habló el equipo anterior, las complicaciones y las diversiones que tienen este tipo de pacientes, ¿sí?, son los que asisten a un hospital de día. Entonces, ¿cómo están instalados esos pacientes graves? Después los chicos van a hablar de cómo es la admisión.
también empiezan por psicología, que lo hacía el doctor Bartera, por psiquiatría, hacíamos psicología, y él era un excelente clínico, además de psiquiatra, entonces absorbía toda esa situación. Ahora yo hago la primera parte, ¿sí? La primera entrevista, que es la amplia, digamos, donde se toman todas las primeras hipótesis diagnósticas, se ve todo el panorama del paciente, padres, personas a cargo, y después pasa a clínica médica, a ver, porque cada vez recibimos con pacientes con mayor riesgo, entonces para ver si pueden ser sostenidos dentro de una dinámica de un hospital de día. Un hospital de día es de 10 a 20 horas aproximadamente, sin sábados y domingos. Ahora, como ahí figura, es parte del tratamiento a largo plazo. Tienen que entender esto porque también nos está pasando, los profesionales, ustedes saben que está el compromiso que uno pone con el paciente. Cuando yo escuchaba a las más jóvenes que hablaban de lo que encontraban y cómo veían y la resistencia del paciente y el rechazo que sentían, la cara de compromiso sobre la situación. Es verdad, son pacientes que nos tocan, y nos tocan de cerca. Entonces, el tratamiento a largo plazo después cuesta mucho, a veces se deriva a hospital de día pensando que a los 3 meses el paciente se puede ir o volver con su terapeuta, con su psiquiatra anterior y todo. Y realmente el paciente no quiere, ¿sí? Porque ya ha construido, ha bajado sus resistencias, ha empezado a reordenarse, ha empezado a tener una alianza clara con las personas que entiende que son confiables para el proceso de curación. Por lo cual nos cuesta mucho, salvo el paciente con un alto nivel de resistencia o cierta complejidad o cierta alteración en otras áreas de conducta, la derivación posterior. Entonces es un programa escalonado que se recibe el paciente en el hospital de día y continúa así hasta su alta. Un hospital de día brinda contención, ¿sí? Es mejor decir contención que control. Las chicas enseguida me dicen, ¿qué? Y acá me van a controlar y me van a hacer comer, que es lo primero que me dicen, ¿no? Cuando se empiezan a enojar. Y las condiciones, pero en realidad lo que le explicamos, en la primera entrevista se trabaja mucho la resistencia del paciente. Yo no termino la entrevista, a veces son entrevistas de 2 horas, pasan los padres, saco el paciente, entro pacientes según la edad para que tengan pertenencia y todo, para bajar ese nivel de resistencia, empezar a trabajar conciencia de enfermedad y ser el primer escalón de hospital de día para iniciar los cambios posteriores a ser una persona sin enfermedad. Por eso nosotros creemos que en Hospital de Día, una de las últimas conversaciones que tuve con el doctor Bartera, entre esas ideas que él tenía maravillosas, me mira un día, yo no sé qué pasaba, me mira un día y dice, yo estoy pensando que todos los pacientes deberían empezar un mes de hospital de día. Yo dije, ¿por qué no cambiamos el librito más adelante? Le dije yo, porque era una complicación importante en ese momento para nosotros por la cantidad de pacientes. Pero es algo para tomar, por lo menos, la intensidad. Traten de pensar hospital de día como tratamiento intensivo. La intensidad, ¿sí?, sobre un paciente que llega disminuido, lábil afectivamente, aislado, ¿sí?, con una complejidad, con mucho riesgo clínico, con una familia que más allá si pueden contenerlo o no, una familia que a veces tiene, yo voy a usar la palabra de Cristina, que fue la primera que aprendí cuando la escuché, cuando te sentí, Cristina, desahuciada, me dijo. Yo rezaba para que no le pasara nada, porque no entendía nada, les cuento. Y llegan con una carga emocional y muchas veces con tratamientos previos no realizados, y ahí cuando yo decía los platos rotos, a veces los platos rotos son porque está bien que suceda esto. Primero hay que probar un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Generalmente esperamos que ya a esta altura de los trastornos alimentarios sea interdisciplinario, como dijeron los del equipo anterior, que estén todas las modalidades terapéuticas y todos los ejes de intervención por la enfermedad compleja y el riesgo que tiene. Pero a veces los platos rotos es porque es como el castigo del paciente que no cooperó. Y yo le digo que no es un paciente que no coopera, es un paciente que la enfermedad en algún lugar le está ganando y lo que le faltaban eran recursos para lograr hacerlo. El primer recurso es la conciencia de enfermedad, es sentir que nosotros somos idóneos para él y que somos figuras que entendemos. Muchas veces los pacientes nos preguntan, ¿pero vos pasaste la enfermedad? No, simplemente se llama empatía en la profesión. El objetivo inicial es restablecer la salud física y mental, la estabilización inicial del paciente y llevarlo a última instancia, a última etapa, a su mayor adaptación. Acá tienen los objetivos claros, la estabilización clínica del paciente, el reordenamiento nutricional, cómo se hace, los pacientes están gran parte del tiempo con nosotros, almuerzan entre ellos. A veces yo digo,
salvo cuando vuela hacia algún elemento no cortante, sino algún elemento nutritivo, los comedores, una vez se olvida que es un comedor de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, salvo porque tenemos pacientes con sonda nasogástrica, recibimos y todo, pero porque tienen de alguna manera el reflejo de eso de sentirse contenidos y entendidos, ¿sí? Y ahí, ese es el grupo, eso es lo más claro. El grupo, los pares, el cambio de experiencia, la contención de Cristina. Cristina rompe con cualquier resistencia.